Hola, una de las primeras cosas que debemos preguntarnos cuando vamos a empezar el estudio de un libro de la Biblia es por qué lo vamos a estudiar. Bueno, la primera respuesta, y creo que todos los creyentes van a estar de acuerdo conmigo en esta respuesta, es que debemos estudiar cualquier libro de la Biblia porque ella forma parte de la revelación especial. Así que vamos a abordar el estudio de Efesios porque ella forma parte de la revelación especial. El apóstol Pablo, allá en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que todo libro de la Biblia es útil y es necesario para que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando aquí el apóstol Pablo dice toda la escritura, está incluyendo absolutamente todo, no excluye nada. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, estos libros que están llenos de ceremonias, o algunos que están llenos de genealogías y de censos, todo eso es útil para nuestra edificación. Debemos tener cuidado con esas divisiones que hacemos en la importancia de la Biblia. Hay algunos creyentes que piensan que lo más importante o que lo único importante para el creyente hoy día son las lecturas del Nuevo Testamento, y hay algunos que lo reducen más y dicen, no, son las lecturas de las epístolas de Pablo. No, toda la escritura es útil. A través de toda la escritura puedo encontrar el santo consejo de Dios, solo que cuando leo el Antiguo Testamento debo verlo desde el lente del Nuevo Testamento, es decir, debo verlo desde Cristo para que pueda aprovecharlo en mi vida cristiana. Vamos a estudiar la carta a los Efesios porque esta es una carta muy especial. Tan especial es que a esta carta se le ha denominado la carta de la ascensión. Y se le llama la carta de la ascensión porque ella presenta a la iglesia de Cristo en los lugares celestiales. El apóstol Pablo en esta carta, por el Espíritu Santo, se esfuerza en presentar a la iglesia desde una perspectiva celestial, desde los lugares celestiales. No solamente esto, sino que el apóstol Pablo presenta a la iglesia desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, es decir, la presenta en el decreto eterno de Dios. Vamos a estudiar la carta a los Efesios de manera especial porque esta carta es un canto de adoración. Esta carta es un remanso de paz. Si se dan cuenta, en el capítulo 1 el apóstol Pablo empieza esta carta con una doxología. Empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que toda la carta misma es un cántico, es una doxología, es un canto de adoración a Cristo por la iglesia. Incluso, esto se deja ver tanto en la carta que esta difiere de la mayoría del resto de las cartas de Pablo. Si ustedes leen la epístola que está antes, Gálatas, va a encontrar que es una carta llena de confrontaciones. El apóstol está airado porque los creyentes de Galacia estaban corriendo en pos de lo falso. Y es una carta confrontativa, Corintios, en casi todas. Pero en Efesios no hay confrontación. En Efesios hay un canto de dulce paz. Es un remanso de paz. Es como un riachuelo de aguas cristalinas que corre de una forma silenciosa. Gálatas, por el contrario, es un río tempestuoso. Así que Efesios tiene una particularidad especial. Vamos a estudiar la epístola a los Efesios porque en esta carta el apóstol Pablo él sienta un principio fundamental para la vida cristiana y de manera especial en la predicación cristiana. Y es que la buena práctica está cimentada
en la buena doctrina. Hay que tener mucho cuidado con algunas filosofías en la predicación que algunos pastores tienen hoy. Y es que me he encontrado con algunos que dicen, mira, yo no predico doctrina, yo predico temas prácticos. La iglesia lo que necesita son asuntos prácticos. Bueno, déjame decirte, ¿cómo sabes tú que la práctica que estás enseñando es buena? De la única forma que tú sabes que la práctica que enseñas es buena es si conoces la doctrina buena. Así que el apóstol Pablo nos sienta al principio. La buena práctica se desprende de una buena doctrina y de una mala doctrina se desprende una mala práctica. Y esto lo vemos en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios. El apóstol Pablo sienta la doctrina. Él habla de doctrinas hermosas, doctrinas profundas. Y después de sentar la doctrina, entonces conduce esta doctrina a una aplicación práctica. Es decir, la buena práctica cristiana se desprende de la buena enseñanza doctrinal. También vamos a estudiar la epístola a los Efesios, porque ella de manera especial, de manera sublime, nos presenta la abundancia de la gracia de Dios para con la iglesia. El apóstol Pablo en esta carta usa expresiones como nos bendijo con toda bendición espiritual. Usa expresiones como según las riquezas de su gracia. También dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Este es un lenguaje de prosperidad. Bueno, hay una verdadera teología de la prosperidad en la Biblia y me parece que Efesios la condensa. Hay una falsa teología de la prosperidad que se centra en lo material, pero en Efesios encontramos la verdadera teología de la prosperidad, una prosperidad espiritual, la prosperidad de la iglesia. Y el apóstol usa un lenguaje de abundancia, un lenguaje de riquezas. Él dice, cual la supereminente, es un término de abundancia, la supereminente grandeza de su poder. Hasta pareciera ser un poco redundante, pero al apóstol no le importa. Aunque llegue a la redundancia, él quiere abundar en un lenguaje de prosperidad espiritual. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Él no se conformó solamente con decir que nos dio conforme a su gloria, sino conforme a las riquezas de su gloria. En el capítulo 2 el apóstol Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia. Oiga, él pudo haber dicho Dios que es misericordioso. Pero no, él no quiso decirlo así, sino que dijo que es rico en misericordia. El apóstol Pablo nos dice que el Señor nos sentó en los lugares celestiales, nos pone por lo más alto. También dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Si él hubiese dicho las riquezas de su gracia, estuviera bien. Pero en esta carta es una carta de prosperidad y el apóstol entonces dice abundantes riquezas de su gracia. Y en el capítulo 1, versículo 3 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la epístola que vamos a estar estudiando. Una epístola de abundancia espiritual. Y le invito, apreciado estudiante, para que aborde esta carta con un sincero deseo que el Espíritu Santo nos conceda grandes bendiciones y comprender esas riquezas que tenemos en Cristo. Que el Señor les bendiga.